Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 361, nuevo entrenador de gimnasia. Por fin, algo decente. Al contemplar la zona devastada por el granizo, Terence sonrió. A su lado, Castform asintió con orgullo, aparentemente muy satisfecho con el efecto del movimiento. La siguiente fase consiste en alcanzar ese nivel de poder con la tormenta de granizo sin utilizar la danza de la lluvia. En cuanto Terence terminó de hablar, la expresión de Castform cambió inmediatamente. ¿Has terminado? En cuanto Terence se agachó para recoger una seta balsámica, una voz femenina provino de detrás de él. Sí, pero algunas de las setas bálsamo estaban dañadas. Aún así, hay suficiente para una comida, respondió Terence con indiferencia. Por cierto, examinadora Joy, ¿nos recoge el helicóptero esta tarde? Sí, prepárense. A continuación, irán a Ever Big City para la siguiente fase de su evaluación, dijo Lucy Joy. Mientras Terence guardaba el hongo bálsamo en su mochila, añadió, entonces, eso significa que, la evaluación de combate real, salió bien, ¿verdad? Terence se rió. Tras pasar 7 días allí, la supuesta evaluación de combate real no le había supuesto un gran desafío. Lo que más le resultaba insoportable era comer comida de mala calidad durante 7 días. Lucy Joy no respondió. Tras enterarse de que la evaluación estaba a punto de terminar, Terence dejó todo a un lado y, según la información que Altaria había obtenido, llegó a una colonia de Zoomies con la intención de disfrutar de una buena comida en la isla. Ante decenas de Zoomies, Terence no tenía intención de enfrentarse a ellos de frente. En cambio, ordenó a Castform que lanzara un ataque sorpresa. Una combinación de lluvia torrencial y granizo, seguida del golpe final de Miss Magios, permitió a Terence arrebatarle el hongo bálsamo a los Zoomies justo delante de sus narices. Lucy Joy miró la expresión ansiosa de Terence e instintivamente apartó la mirada. La barbacoa que Terence había preparado antes tenía tan mala pinta que le pareció que incluso la comida prensada era 10.000 veces más deliciosa que sus verduras quemadas. Para Terence, sin embargo, en aquel momento le bastaba con llenar su estómago. Pero después de varios días comiendo lo mismo, quiso probar algo diferente. La melisa, un ingrediente extremadamente raro, tenía un sabor increíble incluso cruda. Era muy superior a cualquier verdura silvestre que Terence hubiera probado antes. Sin embargo, los hongos bálsamos solo crecían en hábitats similares a los de los hongos y eran escasos. ¿Por qué no esperamos a que salgamos a comer a un restaurante de verdad?, preguntó Lucy Joy, intrigada por la insistencia de Terence en encontrar el hongo balsámico. No sabe igual, respondió Terence, sacudiendo la cabeza. Ella no lo entendería. Las setas de melisa eran lo más delicioso que Terence había probado en su vida durante su estancia en la vieja Casa Verde. En aquel entonces, él y Beautifly se adentraban en el bosque de Fireball para recolectarlas juntos. Debido a su rareza y a su corto periodo de maduración, comer setas balsámicas era algo que los niños de la vieja Casa Verde siempre esperaban con ilusión. Era un sabor único, y aunque Terence no disponía de los utensilios de cocina adecuados en aquel momento, simplemente quería revivir esos instantes. De acuerdo, ya podemos regresar, dijo Terence. Durante los últimos días, la examinadora Joy había observado a Terence desde la distancia, registrando su desempeño. El propósito era evitar interferir con la demostración de sus habilidades. Pero en los últimos 2 días, Lucy Joy se dio cuenta de que mantener la distancia era inútil. En sus 7 días en la isla, solo se habían enfrentado al peligro una vez, y Terence reaccionó incluso más rápido que ella. Esto dejó claro a Lucy Joy que esta evaluación era simplemente una formalidad para Terence. Si no hubiera provocado a los 4 grupos de alto nivel de la isla, esta región perdida de nivel D no habría representado ninguna amenaza para Terence. Afortunadamente, Terence tampoco tenía planes de actuar de forma temeraria. Basándose en la actuación grabada de Lucy Joy, ya era evidente que Terence superaría la evaluación de 7 días. Lo único que aún la intrigaba era la identidad de Terence. Lucy Joy, que venía de Kanto, no tenía ni idea de que Owen nunca había producido a una persona tan talentosa. Luego surgió otro problema. Durante todo este tiempo, ella no había visto a Terence usar un sexto Pokémon. El número de Pokémon que desplegaba se mantenía siempre en 5. En ese momento, Terence se volvió más misterioso a sus ojos. A lo largo de los 7 días, los avances de Terence fueron mínimos. Aparte de que Miss Magios aprendiera la habilidad de ilusión mundo giratorio desde cero y Castform se centrara en perfeccionar la habilidad lluvias que se convierten en nieves, no hubo otros desarrollos significativos. Incluso para Miss Magios y Castform, se trataba más de familiarizarse con estos procesos que de lograr un gran avance. De vuelta en la cueva, mientras Terence preparaba su comida, reflexionó sobre la próxima evaluación. La siguiente fase de la evaluación consistirá en ir a uno de los gimnasios de Owen y ejercer como líder de gimnasio en prácticas, durante un periodo de tiempo. Los resultados dependerán de tu desempeño durante ese periodo. ¿A qué gimnasio irá?, se preguntó Terence. Pero antes de que pudiera pensar más, Arcanine lanzó un rugido. Antes de que llegara el helicóptero, los Sneasels habían regresado. Lucy Joy parecía impotente, mientras que Terence se levantó con interés y dijo, antes de irnos, despidámonos de ellos y devolvámosles este lugar. La ciudad de Rockhe, situada en la parte oriental de Owen, es conocida como la ciudad de la medicina. Esta ciudad alberga 2 de las mayores empresas farmacéuticas de Owen y numerosas fábricas farmacéuticas. Además, el gimnasio Rockhe es un lugar emblemático de Ciudad Rockhe. Especializado en Pokémon de tipo normal, su filosofía de evaluación original hacía hincapié en los fundamentos, poniendo a prueba las habilidades básicas de los entrenadores. Estaba dirigido principalmente a entrenadores principiantes. Sin embargo, en los últimos días se han producido algunos incidentes menores en el gimnasio Rockhe. Un aprendiz de gimnasio explicó la situación de una manera extraña a un grupo de entrenadores, pero estos se mostraron visiblemente disgustados e insistieron en tener una batalla en el gimnasio. Programamos nuestras citas ayer. ¿Y ahora dices que el instructor del gimnasio no está? ¿Cómo pudiste hacer eso?, dijo un niño regordete con enojo.
Gimnasio de Roque. Es de sobra conocido que los combates de gimnasio aquí son solo un trámite. Las medallas se regalan prácticamente gratis. Conseguir un puesto entre los muchos entrenadores que compiten por un desafío se consideraba un golpe de suerte. Verse privado repentinamente de la oportunidad de luchar dejaría naturalmente a cualquiera insatisfecho, especialmente porque no se dio ninguna razón satisfactoria. ¿Le ha pasado algo al señor Sin? Todo está bien, podemos esperarlo, dijo una chica con una falda corta. El aprendiz del gimnasio se secó el sudor de la frente con la manga, sin saber qué responder. ¿Cómo iba a explicar que el inspector de la liga se había llevado al líder del gimnasio esa misma mañana? Al chico regordete no le hizo ninguna gracia. Incluso pagó una pequeña tarifa para asegurarse un puesto en la fase de clasificación anticipada. Lo siento. Por favor, vuelva mañana, dijo el aprendiz con impotencia, esperando retrasar el trámite lo máximo posible. En ese momento, un hombre con uniforme de inspector apareció de la nada y le dio una palmada en el hombro al aprendiz. No te preocupes. Pronto llegará alguien para reemplazar temporalmente al líder de gimnasio sin en las batallas de gimnasio. Por favor, regresen todos esta tarde. Para entonces habrá un nuevo instructor de gimnasia disponible. Capítulo 362. Tu próxima fase de evaluación es bastante inusual. Normalmente, las evaluaciones de práctica son supervisadas por instructores de gimnasia. Sin embargo, debido a que el señor Sin infringió las normas de la enseñanza de gimnasia, actualmente se encuentra suspendido. Durante este periodo, asumirás plenamente las responsabilidades de un instructor de gimnasia. No puedo decir si este cambio es bueno o malo. Además, un nuevo inspector será el responsable de la supervisión durante este periodo, pero yo seguiré siendo el examinador jefe. ¿Lo entiende? Lo entiendo, respondió Terence. Genial. Estamos a punto de llegar a Roque City. Lucy Joy miró hacia afuera. Ya se acercaban a los límites de Ciudad Roque. Tras regresar de la isla desierta a Ciudad Everbig y confirmar la evaluación previa de Terence, habían transcurrido varios días. Poco después de llegar a Ciudad Roque, Terence recibió una llamada inesperada. Avergonzado, dijo, examinadora Joy, necesito ir al centro Pokémon por algo. Antes de que Terence pudiera terminar su frase, Lucy Joy dijo con indiferencia, en ese caso, iré al gimnasio de Roque para una inspección preliminar. Acompáñame en cuanto termine. De acuerdo, asintió Terence y se dirigió rápidamente hacia el centro Pokémon. La llamada procedía de la Crown Academy, y la noticia fue una grata sorpresa para Terence. Gallade había logrado sus objetivos, llegando al 7º piso de la Torre de la Confusión y al 25º piso de la Torre de la Desesperación. Terence no esperaba que Gallade progresara tan rápido, aunque, pensándolo bien, tenía sentido. Gallade ya había llegado al 6º piso de la Torre de la Confusión, que estaba muy cerca del 7º. Por lo tanto, alcanzar el 7º piso no debería haber sido difícil para Gallade. En lo que respecta a la Torre de la Desesperación, la retirada de Terence creó un vacío de poder en los pisos superiores al 20º. Al no haber muchos Pokémon poderosos en su camino, el rápido ascenso de Gallade a los pisos más altos era previsible. Además, en el pasado, Gallade se había centrado exclusivamente en el entrenamiento en solitario y carecía de experiencia real en combate. Los constantes desafíos en la Torre de la Confusión y la Torre de la Desesperación parecieron despertar por completo su potencial, llevándolo gradualmente a su mejor forma. En el centro Pokémon. Al responder a la videollamada, Akon dijo inmediatamente, Wurmple ha evolucionado. ¿Evolucionó? Terence se sorprendió. Fue rápido. En realidad, es bastante lento. Contando desde que eclosionó, han pasado casi 20 días. Basándonos en el tiempo promedio de evolución de Wurmple, evolucionar a Silcoon en 20 días está un poco por debajo del promedio. O cierto, asintió Terence. Si la evolución de Wurmple se hubiera retrasado, habría sido por la falta de nutrientes y energía, sumado al tiempo que pasó huyendo de los depredadores aviares. Pero este Wurmple en particular disfrutó de los cuidados más lujosos desde el momento de su nacimiento. La mejoría observada en 20 días, si se analiza en perspectiva, se encontraba dentro del rango normal. Gracias. ¿Los demás han mostrado signos de mejoría?, preguntó Terence. Después de Wurmple, Caterpie, otro Wurmple, Weedle, Scatterbug, Surskit, Spinarak y Pineco nacieron en diferentes momentos. El futuro ejército de insectos del gimnasio Terence ya estaba completo, con 8 larvas completamente eclosionadas. Actualmente se encontraban bajo el cuidado de la profesora Teresa. Le debo otro favor a la profesora Teresa y a Akon, pensó Terence. No, si hay alguna novedad, te lo haré saber de inmediato. Concéntrate en tu evaluación del gimnasio. Voy a enviar a Gallade ahora mismo, dijo Akon. Y gracias por tu trabajo, asintió Terence. Finalmente, Gallade se unía al equipo. Cuando Terence vio por primera vez a los pequeños Ralts que solo podían usar teletransporte, nunca imaginó que algún día se convertirían en sus Pokémon. La vida está llena de sorpresas. En la máquina de transferencia del centro Pokémon, un rayo de luz brilló y una Pokéball roja y blanca apareció ante Terence. Terence tomó la Pokéball y liberó inmediatamente a Gallade. El silencioso espadachín apareció a su lado. Tras un instante para evaluar el entorno desconocido, Gallade fijó su mirada en Terence. Tengo muchas ganas de trabajar contigo, dijo Terence, extendiendo la mano. Gallade extendió la mano en respuesta. En Ciudad Roque, en el centro Pokémon, Gallade se unió oficialmente al equipo. Mientras tanto, en el gimnasio Roque. Inspectora Lucy Joy, es un placer conocerla. Soy Aida, la segunda examinadora asignada para supervisar esta evaluación, dijo un joven. Hola, señora Aida. Espero que tengamos una colaboración agradable, respondió Lucy Joy. Terence, el candidato a instructor de gimnasia, ¿no está contigo?, preguntó Aida, al notar que no había nadie más aparte de Lucy Joy. Dado que Lucy Joy era la examinadora principal de todas las evaluaciones de Terence, se esperaba que ambos mantuvieran una relación cercana.
Pronto estará aquí, respondió Lucy Joy. En ese momento, el aprendiz del gimnasio de Rockhe, que estaba detrás de Aida, interrumpió. Inspectora Aida, hay un retador. Vaya, todo un rival, ¿eh? Que esperen un poco. El nuevo entrenador del gimnasio aún no ha llegado, respondió Aida. Entendido. El aprendiz suspiró, con un semblante visiblemente desanimado. Elegir ser aprendiz en el gimnasio Rockhe, qué pésima decisión. A este paso, probablemente el gimnasio Rockhe no tardaría en perder su estatus de gimnasio. El aprendiz se sentía amargado. Ya tenía una idea aproximada de por qué se habían llevado al líder de gimnasio Sim, pero Sin ocupaba un puesto importante en Rockhe Pharmaceuticals además de ser entrenador de gimnasio. Incluso si perdía su estatus de entrenador de gimnasio, no era gran cosa. Pero para él era diferente. Lucy Joy y Aida, ambas inspectoras de Canto y Owen, encontraron rápidamente puntos en común en su profesión. Su conversación, naturalmente, giró en torno al desempeño de Terence en su evaluación de combate real. Aida sabía que Terence era el coordinador jefe de Owen y que había respaldado algunos comunicados. Esta información era fácil de encontrar en Owen, incluso sin datos específicos de la Liga Owen. Una simple búsqueda en Internet bastaba para obtener mucha información. Lucy Joy también había investigado información sobre Terence tras regresar a la gran ciudad. Su título de coordinadora principal era hasta el momento su logro más destacado, y lo había obtenido recientemente. Pero ese título por sí solo no explica su impresionante actuación en la isla desierta. Los entrenadores comunes y corrientes tendrían dificultades para sobrevivir en un entorno así, y mucho menos un coordinador. Terence llegó afuera del gimnasio. Iré a buscarlo, vibró el teléfono de Lucy Joy. De acuerdo, asintió Aida, pensando para sí mismo. ¿Encontrarse con varios retadores nada más entrar en el gimnasio? ¿No es demasiado para él? Ni siquiera hay un entrenador temporal que lo guíe. Esto promete ser interesante. El alto mando de Glacia me ha encomendado una tarea de lo más intrigante. Al mismo tiempo, el aprendiz del gimnasio de Rockhe saludaba a 4 retadores que habían llegado. Sin que Terence lo supiera, su primera misión como instructor temporal de gimnasia implicaría 4 batallas consecutivas. Capítulo 363. La primera batalla de gimnasio de Terence. ¿Batalla en el gimnasio? Ahora. Al ver la expresión seria de Lucy Joy, Terence preguntó, comprobando de nuevo. Sí, la situación en este gimnasio es un tanto particular, como ya sabes. Pronto participarás en algunas batallas de gimnasio. No te preocupes, tienes 2 meses para adaptarte a tu rol como entrenador de gimnasio. Esas 1 o 2 batallas no influirán mucho en tu evaluación general. Lucy Joy sentía que Terence aún no estaba preparado, así que intentó tranquilizarlo y ayudarlo a relajarse. Lo entiendo. Entremos, respondió Terence. Terence no esperaba enfrentarse a un desafío tan pronto después de llegar al gimnasio Rockhe como líder de gimnasio interino. Según la información proporcionada por la examinadora Joy, la evaluación del Rockhe Gymnasium se centra en los fundamentos. Mientras me ocupe primero de estos retadores, podré definir el contenido y las reglas para las futuras batallas de gimnasio. Sin embargo, debido a la apretada agenda, por ahora basaremos las batallas en los fundamentos. A Terence, que seguía a la examinadora Joy al gimnasio, no le preocupaban las batallas. En cambio, no sabía cómo establecer un criterio para otorgar medallas. Aunque Terence pudiera derrotar a todos los aspirantes, ese no sería el enfoque correcto. Otorgar demasiadas o muy pocas insignias es inaceptable para la liga. Un entrenador de gimnasio debe establecer un estándar, basándose en principios básicos de evaluación. Cuando el entrenador que desafía cumple con este estándar, el entrenador debe facilitar las cosas adecuadamente y otorgarle una medalla. Esta es la forma correcta de llevar a cabo los combates de gimnasio. El gimnasio era bastante espacioso. Al ser un gimnasio estándar, la arquitectura interior era de estilo sencillo. Terence siguió en silencio a la examinadora Joy mientras caminaban por el pasillo hacia el gimnasio. Examinadora Joy, está aquí. Ya me he puesto en contacto con Kuraki del gimnasio Rockhe, y la batalla de gimnasio está a punto de comenzar. Los aspirantes esperan en la arena de batalla. Un joven vestido con uniforme de inspector corrió hacia Lucy Joy y Terence para informarles. Kuraki era aprendiz en el gimnasio de Rockhe. Ah, ¿así que este es Terence? Hola, soy Aida, la segunda examinadora para esta fase de la evaluación. Hola, examinadora Aida, respondió Terence. Y en ese caso, vayamos a la arena de batalla, dijo Lucy Joy, dirigiéndose a Terence. Y no hay problema, dijo Terence con una sonrisa, listo para pelear en cualquier momento. Gimnasio Rockhe, arena de batalla. 3 hombres y una mujer, todos ellos entrenadores, esperaban, bajo el liderazgo de Kuraki, la llegada del entrenador del gimnasio. ¿Un nuevo entrenador de gimnasio? Las batallas irán sobre ruedas. Murmuró un entrenador regordete, nervioso desde que escuchó las noticias de la mañana. Si el señor Sin seguía al mando, la victoria estaría prácticamente asegurada. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que cambiar de líderes de gimnasio ahora? Todo debería ir bien, ¿verdad? El gimnasio de Rockhe es conocido por ser amigable con los nuevos entrenadores. Las pruebas tratan sobre los fundamentos de la batalla. Los Pokémon más comunes aquí son Taiyo, Zigzagoon y Skitty, dijo otro chico. Los otros 2 estuvieron de acuerdo, pues consideraron lógico su razonamiento. Para un gimnasio básico dirigido a entrenadores novatos, no había razón para complicar las cosas a los aspirantes solo porque el líder de gimnasio hubiera cambiado. Tras haber sido interceptados a la salida del gimnasio aquella mañana, los 4 aspirantes se conocieron entre sí. El rostro de Kuraki se ensombreció. Interiormente, rugió, ¿podrían dejar de discutir sobre el gimnasio de Rockhe justo delante de mí? ¿Cómo debería responder? Mira, alguien viene. Las puertas se abrieron y entraron 3 personas. La chica de la falda corta, la entrenadora, parecía confundida. Ese tipo extraño de antes definitivamente no era el entrenador del gimnasio. ¿Podría ser esa mujer?
El grupo la examinó detenidamente y quedó atónito. Aunque su ropa era diferente al uniforme habitual de la enfermera Joy, su rostro y su cabello eran inconfundibles, era la mismísima enfermera Joy. ¿Será posible que la enfermera Joy sea la nueva instructora del gimnasio?, exclamó sorprendida la instructora regordeta, para luego emocionarse. En su mente, las Joy siempre habían sido hermanas mayores amables. Seguramente, sus habilidades en la batalla no serían tan buenas, ¿verdad? Mientras tanto, Terence, que tenía aproximadamente la misma edad que ellos, fue ignorado inconscientemente. Por fin han llegado. El aprendiz, Kuraki, estaba a punto de llorar. Él es Terence, el entrenador temporal del gimnasio de Rockhe, presentó Aida. Hola, soy Terence, el entrenador interino del gimnasio Rockhe. ¿Sois los aspirantes? Terence sonrió cálidamente, ignorando las expresiones de incredulidad del grupo. Su sorpresa duró poco. Se recuperaron rápidamente. Al fin y al cabo, ya habían visto a jóvenes instructoras de gimnasia. La señorita Roxanne, de Rusboro City, por ejemplo, era una instructora de gimnasia increíblemente talentosa y una alumna destacada, con todo merecimiento. Bueno, comencemos la batalla del gimnasio, murmuró Kuraki, lanzando una mirada curiosa a Terence. No se esperaba que el nuevo entrenador del gimnasio fuera un niño. Yo primero. Aunque el humor del niño regordete había tenido altibajos, y no se enfrentaba ni al señor ni a la hermana mayor Joy, si su oponente era alguien de su edad, no había de qué preocuparse. De los 4 aspirantes presentes, solo la chica vaciló al mirar a Terence, queriendo decir algo pero deteniéndose, pareciendo insegura. Yo seré el árbitro, anunció Kuraki. Dicho esto, todos, excepto Terence y el regordete entrenador, se retiraron a las gradas. Aida dijo, Inspectora Lucy, ¿está Terence familiarizado con los criterios de evaluación del gimnasio de Rockhe? Se mencionaba en los materiales que le entregaron, respondió Lucy Joy. Oh, eso es interesante. Como nuevo entrenador del gimnasio, seguirá las reglas existentes, aplicará sus propios criterios de evaluación o simplemente se lanzará a la batalla sin cuartel y dominará a sus oponentes. Aida no dudaba de las habilidades de Terence. Había visto el video del gran festival. Sin embargo, la fuerza de Beautiful era muy superior a la de sus congéneres, gracias a su excepcional crianza. Sin mencionar que Terence había superado con facilidad la prueba de la batalla campal. Si no poseyera ciertas habilidades, Terence no habría podido optar al puesto de entrenador de gimnasio. No lo sé, respondió Lucy Joy. Una vez que Kuraki terminó de anunciar la información básica de ambos equipos, la batalla de gimnasio comenzó oficialmente. Dado que Terence debía enfrentarse a los 4 retadores, el formato se estableció como combates 1 contra 1. En ese momento, entre los 4 aspirantes, la chica murmuró para sí misma. Finalmente, pareció darse cuenta de algo y exclamó, oh, no. No es un entrenador cualquiera. Gon está en problemas. Los otros 2 aspirantes la miraron confundidos. Terence. Es el actual campeón del concurso Pokémon de Oen y el actual mejor coordinador. Vi el anuncio de su Pokémon Watch. Oye, Gon. Ten cuidado en el combate, tu oponente es muy fuerte, gritó la chica, poniéndose de pie. El entrenador regordete se quedó paralizado, atónito. Capítulo 364, Terence, el lobo feroz. Galante. Cuando comenzó el combate, todos observaron con asombro cómo Terence sacaba a sus Pokémon. Sus emociones eran encontradas. ¿Tiene un Gallade?, murmuró Lucy Joy, confundida. El chico regordete, Gon, había elegido a Meganium como su Pokémon. Como su Pokémon inicial, tenían 3 años de experiencia en combate juntos. Si se trataba de una prueba de fundamentos, Meganium sin duda no perdería. No es de tipo normal, exclamó Gon sorprendido. ¿El gimnasio de Rockhe no se suponía que era un gimnasio de tipo normal? Y Gallade, el Pokémon espada. Cuando quiere proteger a los demás, extiende sus brazos con forma de cuchilla y lucha ferozmente contra sus enemigos, dijeron los entrenadores, sacando sus Pokédex para identificar el tipo del Pokémon. Psíquico y lucha, no era un Pokémon de tipo normal. Los gimnasios pueden tener un tipo específico, pero no están estrictamente limitados a él. Siempre que más del 60% de los Pokémon que usa el entrenador coincidan con el tipo del gimnasio, no hay problema. Y como Terence es un entrenador temporal, no necesita seguir las reglas de batalla ni el tipo del gimnasio de Rockhe, murmuró Aida para sí misma. Arena de batalla. Al notar las expresiones de sorpresa en los rostros de los retadores, Terence habló con calma, no se preocupen. La batalla seguirá los criterios de evaluación originales del gimnasio Rockhe. En cuanto a Gallade, luchará usando movimientos de tipo normal. ¿Fundamentos? Terence observó la expresión de ansiedad en el rostro del retador regordete y luego evaluó con calma a Meganium. Tras un instante, negó con la cabeza. Meganium, hoja afilada, gritó Gon, tomando la iniciativa para atacar. Meganium, un Pokémon de tipo planta con aspecto de dinosaurio saurópodo, tenía una gran flor rosa floreciendo alrededor de su cuello, donde antes se encontraba su hoja. Al balancear su cuello, Meganium lanzó más de una docena de hojas verdes afiladas como navajas, que volaron velozmente hacia Gallade desde diversas direcciones. ¿Qué quieres decir? Gon sonrió, orgulloso de los intrincados ángulos de su ataque hoja afilada. Pero al instante siguiente, los ojos de los 4 retadores se abrieron de par en par cuando Gallade ni siquiera dio un paso. Simplemente extendió su brazo verde, y la hoja cortó el aire en unos pocos arcos lentos. Las hojas, que volaban hacia Gallade a gran velocidad desde distintos ángulos, fueron destruidas fácilmente por un movimiento aparentemente casual de su brazo. Gallade ni siquiera necesitó hacer ningún movimiento. De las 16 hojas, Gallade cortó 9. Quedaron 7. Gallade ni siquiera les prestó atención, ya que sus trayectorias no habrían alcanzado la planta de todos modos. Y ni siquiera usó un movimiento. Simplemente confió en el filo de sus codos y en su propia fuerza para cortar las hojas.
Este Gallade encarna a la perfección los fundamentos del gimnasio de Rockhe. En comparación, Hoja Afilada luce llamativa, pero es poco práctica. Una emoción inusual invadió el corazón de Aida mientras observaba con curiosidad la arena, anticipando el siguiente intercambio. Arg. Si ese es el caso, Meganium usa rayo solar. Gon miró fijamente cómo las hojas voladoras eran cortadas y rápidamente dio una orden. Al mismo tiempo, Terence dio su propia orden: acércate y usa golpe cortante. Cualquiera que conociera el estilo de lucha de Gallade se habría reído a carcajadas ante la idea de usar rayo solar contra él. Era prácticamente pedir la derrota. Terence observó la actuación de Gon y Meganium y suspiró para sus adentros. La batalla podría haber terminado en el momento en que Meganium usó hoja afilada. La única razón por la que la dejó continuar fue para evaluar los fundamentos de Gon. Esta pelea no tenía por qué prolongarse más. Acércate y usa el golpe cortante. Esta orden le dio a Meganium tiempo suficiente para prepararse. En cuanto a la velocidad con la que reunió el rayo solar, Gon finalmente no defraudó a Terence cuando vio la oportunidad. Si bien no fue excepcionalmente rápido, el grueso e incandescente rayo salió disparado antes de que llegara Gallade. Auge. El rayo incandescente impactó contra Gallade, todas las miradas se posaron en la arena. Al instante siguiente, un destello blanco, de un color distinto al del rayo solar, iluminó el aire. Ante la mirada de todos, el rayo solar se partió en dos por aquel destello. El rayo explotó con un estruendo ensordecedor. Aún así, la figura verde continuó avanzando y blandió con rapidez su espada veloz, feroz y precisa, enviando a Meganium por los aires. Mientras Meganium gritaba de dolor, Kuraki reaccionó rápidamente y, mirando hacia la arena, alzó la bandera. Meganium no puede luchar. Y el ganador es, el entrenador de gimnasio Terence. ¡Qué fuerte! Un único golpe cortante atravesó el rayo solar, y un solo movimiento envió a Meganium por los aires. Esto, ni siquiera era una competición. No estaban al mismo nivel. Debió de haberse contenido, comentó Lucy Joy con una sonrisa. Solo usó golpe cortante. Parece que Gon no estuvo a la altura de las expectativas de Terence. Bueno. Sin embargo, aunque solo sea un ataque cortante, ¿a qué se debe esta extraña sensación? Parece que Gallade no está preparado para este tipo de batalla, y además, durante la carga, Gallade parece sentirse incómodo. Lucy miró a Aida con sorpresa, sin esperar que él notara un cambio tan sutil que podría pasar desapercibido fácilmente. Gon perdió, y su oponente solo usó el golpe cortante 2 veces. ¿Cómo es posible? Recuerdo que Gon dijo que estaba entre los 64 mejores de la conferencia plateada, exclamó un chico con incredulidad. La corte de Gallade era muy poderosa. Si solo llega hasta ahí, no significaría que el desafío fracasara. Si Beautiful luchara, tal vez ya no nos quedaría ninguna esperanza, dijo la chica de la falda corta, sintiéndose perdida. ¿Quién será el próximo en desafiar? Los 3 aspirantes restantes intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que el gimnasio de Rockhe ponía a prueba los fundamentos de los Pokémon, pero la demostración de habilidades básicas de Gallade, terminando la batalla con solo 2 movimientos idénticos de tipo normal, fue simplemente aterradora. Si fuéramos nosotros, ¿cómo afrontaríamos este duro golpe? Los 3 pensaban lo mismo, no podían dejar que Gallade se acercara. Aunque Gallade era muy rápido, mientras tuvieran cuidado y mantuvieran la distancia, aún habría una posibilidad, ¿verdad? Yo iré, dijo finalmente otro chico, poniéndose de pie. 2 minutos después, un Swallow fue derribado por el ataque cortante de un Gallade, y todos los aspirantes cayeron en la desesperación. Gallade posee una percepción increíblemente aguda. Su aguda percepción le permitía anticipar la trayectoria de los movimientos de su oponente incluso antes de que atacara o se moviera. Combinado con su rapidísimo golpe cortante, ni siquiera el Swallow, que maniobraba constantemente en el aire, pudo escapar de su destino y ser derrotado por un solo golpe cortante. Sus bases son muy débiles, pensó Terence mientras observaba al retador derrotado. Se preguntó si sus expectativas eran demasiado altas. Pero Gallade aún no había usado el movimiento teletransporte, y ese es el movimiento principal que realmente demuestra la fuerza de Gallade. Bueno, este grupo de aspirantes está formado por entrenadores mediocres que aspiran a la Always Big Conference. Cuando se enfrentaron a alguien como Terence, que empezó ganando la Always Big Conference y es capaz de defenderse en la Champions League, fue como si unos corderos se enfrentaran al lobo feroz, incapaces de resistir. Capítulo 365. Rompiendo el sentido común. 2 aspirantes fueron derrotados en rápida sucesión. Ambos cayeron con tanta facilidad que extinguieron cualquier atisbo de esperanza en los 2 restantes. Además, el Gallade de Terence aún no había desatado todo su potencial. Incluso los retadores más lentos podían darse cuenta. Con un simple movimiento como golpe cortante, ya sentían una abrumadora sensación de impotencia. Si solo se trata del golpe de gracia. Otro entrenador se levantó bruscamente, como si estuviera tomando una decisión trascendental. Voy a arriesgarme. ¿Qué piensas hacer? Preguntó la entrenadora, sorprendida. Llegados a este punto, ¿de verdad creía que aún tenía alguna posibilidad? Incluso Gon, que participó en la conferencia plateada, perdió en este gimnasio. No esperaba que este nuevo entrenador fuera tan exigente, dijo el entrenador, preparándose para entrar en la arena. El regordete entrenador, Gon, solo pudo guardar silencio. Si bien llegar al top 64 era sin duda algo de lo que presumir, solo él sabía cómo lo había logrado. Al igual que ahora, al oír que la medalla de gimnasio de Rockhe era fácil de conseguir, se apresuró a desafiarlo. Su éxito al llegar al top 64 se debió en gran parte a la suerte. Aún así, en comparación con la gran cantidad de instructores, el simple hecho de clasificarse para una conferencia regional era suficiente para ganarse la admiración. Muchos entrenadores ni siquiera tienen las cualificaciones necesarias para conseguir 8 emblemas. ¿Tienes algún plan? Ni siquiera los Pokémon de tipo volador pueden escapar a la detección de Gallade, preguntó Gon. Sí. Como un fantasma, exclamó.
Entonces, ante las miradas de sorpresa de todos los presentes, entró nervioso en la arena de batalla. Aunque Gallade ya había luchado 2 veces, su resistencia apenas había disminuido, y ni siquiera había usado la teletransportación. La resistencia que consumió puede considerarse lamentablemente poca para él. Terence hizo un gesto cortés, indicando que la batalla podía comenzar. Kuraki, actuando como árbitro, presentó rápidamente a los competidores y anunció oficialmente el inicio del combate. Pero incluso Kuraki no pudo evitar asombrarse interiormente. Ese Gallade se ve tan poderoso. Vamos, Supet. El entrenador lanzó una Pokéball, y apareció un Pokémon que parecía un muñeco de trapo, pero que era completamente gris y negro. ¿Cómo pudo capturar un Pokémon tan aterrador? La joven entrenadora se tapó la boca con incredulidad. Supet, un Pokémon que se nutre del resentimiento y la envidia en el corazón de las personas, recorre las calles en busca de estas emociones negativas. En comparación con Misdreavus, que se alimenta del miedo, Supet tenía un aire aún más aterrador. Aunque un entrenador tuviera la oportunidad de capturar a un Pokémon de ese tipo, su naturaleza peculiar a menudo le hacía dudar. Ni siquiera Terence esperaba que su oponente sacara un Pokémon así. De entonces, Supet es de tipo fantasma. Aunque el cuchillada de Gallade sea poderoso, no sirve de nada si no puede acertar, pensó el retador. Pero al mismo tiempo, le preocupaba que el Gallade de Terence usara movimientos de otros tipos. Después de todo, si bien Gallade solo había mostrado cuchillada hasta el momento, también era de tipo psíquico. Por eso el entrenador dijo que era una apuesta arriesgada. Pero parecía que no había muchas mejores opciones. ¿Un Pokémon de tipo fantasma, eh? Terence se quedó atónito antes de mirar a Gallade. No pudo evitar recordar la batalla contra Miss Magios, donde la desventaja de tipo le complicó mucho las cosas. Aún así, Terence no tenía intención de cambiar de Pokémon. Cállate, escóndete, ordenó el retador. El Pokémon gris oscuro dejó escapar una risa siniestra, e inmediatamente desapareció ante los ojos de Gallade. Su figura desapareció por completo. ¿Así que esa es tu carta ganadora?, preguntó Terence, mirando a su alrededor con interés. Luego, dirigiéndose a Gallade, añadió, huelga de corte. Cuando se dio la orden, Lucy Joy y Aida se quedaron paralizadas por un instante. Gallade, sin prisa, extendió el brazo. Impulsado por una explosión de fuerza en sus piernas, se lanzó hacia adelante. Tras un grito de dolor, Supet fue alcanzado por el golpe cortante y perdió su capacidad de combate. Imposible, exclamaron al unísono los 4 retadores y el árbitro Kuraki. ¿Cómo puede un ataque de tipo normal golpear a un Pokémon de tipo fantasma? Supet, ¿qué te pasó? El retador que había enviado a Supet aún no había asimilado lo sucedido. Al ver a su Pokémon inconsciente, estaba completamente desconcertado. Esto puso en tela de juicio todo lo que él consideraba sentido común. ¿Hay algún otro aspirante? Terence se giró hacia el público. La entrenadora dejó escapar un largo suspiro y negó con la cabeza. No pienso presentarme a la competencia, dijo. Aún no he entrenado lo suficiente, pero sin duda volveré en el futuro para conseguir la insignia del gimnasio Rogue. 4 aspirantes, 3 derrotados fácilmente y uno que decidió retirarse. Aida se rascó la barbilla, sin saber qué decir. El principal problema era que los aspirantes eran muy débiles, lo que impedía evaluar con claridad los criterios de Terence. Señor líder de gimnasio, puedo preguntarle, ¿cómo es posible que un movimiento de tipo normal, corte, funcione contra un movimiento de tipo fantasma? El entrenador con Supet, con el rostro enrojecido, finalmente soltó su pregunta, impulsado por una sed de conocimiento. Los otros 3 aspirantes sentían la misma curiosidad. Aquí viene. Veamos cómo lo explicas. Aida y Lucy Joy observaron la expresión serena de Terence, ansiosas por su explicación. Una de las responsabilidades del entrenador de gimnasio era aclarar las dudas de los aspirantes. En esencia, la liga les brindaba a los entrenadores novatos la oportunidad de mejorar rápidamente. Si aprovechas al máximo el entrenador personal del gimnasio, podrás obtener información valiosa sobre tus puntos débiles, algo difícil de conseguir en circunstancias normales. Este tipo de instructor gratuito no se encuentra en cualquier sitio. Dame tu Pokédex, dijo Terence. El entrenador dudó un momento, pero luego se lo entregó. Si también les interesa, acérquense, les gritó Terence a los otros 3 aspirantes. Intercambiaron miradas, pero rápidamente se agruparon. Terence pulsó algunos botones de la Pokédex y una voz sintetizada comenzó a hablar. La predicción puede revelar el escondite de los Pokémon de tipo fantasma, permitiendo que los movimientos que son ineficaces contra ellos acierten, y también puede predecir la dirección en la que el oponente esquivará. ¿Predicción? El retador quedó atónito. ¿Gallade usó predicción? Ah, no, respondió Terence. ¿Todavía no lo entiendes? El sentido común dice que los movimientos de tipo normal y lucha no funcionan contra los Pokémon de tipo fantasma. Pero, ¿cómo es posible que la habilidad premonición permita que esos 2 tipos de movimientos golpeen a los Pokémon de tipo fantasma? ¿Lo has pensado bien?, preguntó Terence. Los 4 negaron con la cabeza. Sin pensarlo mucho, solo habían visto usar la maniobra de predicción unas pocas veces. Terence pulsó otro botón. Terence volvió a hablar. El ojo milagroso permite que los movimientos que son ineficaces contra los Pokémon de tipo oscuro les alcancen, y también puede predecir la dirección en la que el oponente esquivará. Esto se refiere a movimientos de naturaleza psíquica. De igual modo, los movimientos eléctricos no son completamente inútiles frente a los movimientos sísmicos. Hay 2 maneras muy sencillas de sortear esto. Piénsalo bien y cualquiera puede averiguarlo. Con ello, Terence abrió una nueva línea de pensamiento para los retadores. Sin embargo, comprenderla o no dependía de ellos. Como era de esperar, Terence no iba a explicarlo todo con detalle. Gallade no había usado clarividencia, pero su aguda percepción, combinada con la habilidad innata de sentir emociones heredada de su época como Ralts, hacía que Supet, que irradiaba un aura de resentimiento, destacara como un faro en la oscuridad. Incluso cuando intentaba esconderse, no tenía escapatoria.
Gracias a las características únicas de Gallade, Terence logró darle la vuelta a una situación desfavorable. Este es el tipo de cualidad de combate que un entrenador debería poseer, en lugar de depender únicamente del conocimiento. No basta con tener conocimiento, también debe combinarse con la habilidad de aplicarlo con destreza. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 366. Batalla de las fundaciones de Altaria contra Gallade. Si estos cuatro pudieran tomarse en serio las palabras de Terence, reflexionar sobre ellas y comprender verdaderamente su significado, no solo conseguir insignias, sino incluso lograr excelentes resultados en la conferencia Always Great, sería mucho más fácil. Desafortunadamente, la mayoría de los entrenadores no son buenos para la reflexión y simplemente siguen los pasos de quienes les precedieron. La rápida derrota de Supet estaba dentro de las expectativas de Terence, a menos que Supet, al igual que Mis Magios, pudiera ocultar por completo su energía. No emitir fluctuaciones y poseer numerosas habilidades ilusorias indetectables para confundir a sus oponentes. Si bien ocultar su forma física es sencillo, disimular las fluctuaciones de energía resulta mucho más difícil. El control meticuloso de Mis Magios sobre la energía está íntimamente ligado a sus habilidades ilusorias. Este nivel de sutileza superaba con creces el de Supet, el retador. Por lo tanto, aunque Gallade pudiera encontrar algunas dificultades contra Mis Magios, derrotar a Supet no requería prácticamente ningún esfuerzo. Las palabras de Terence dejaron a los cuatro sumidos en la reflexión y la confusión. Aida y Lucy Joy lo miraron con un respeto renovado, sorprendidas de que compartiera reflexiones tan importantes con desconocidos. A menos que sean entrenadores profesionales de alto nivel, muy pocos entrenadores profundizarían en áreas como conceptos de movimiento o ventajas de tipo. Gracias, he ganado mucho, fue la primera en responder la chica que estaba entrenando con la falda corta. Aunque aún no comprendía del todo premonición y ojo milagroso, enseguida pensó en una contramedida para los Pokémon de tipo tierra. No recuerdo dónde lo leí, pero los Pokémon de tipo tierra pueden ignorar los ataques de tipo eléctrico porque sus cuerpos canalizan la electricidad hacia el suelo de una forma especial. Si hacemos flotar a un Pokémon de tipo tierra, los ataques de tipo eléctrico deberían seguir teniendo algún efecto. ¿Es eso lo que insinúa el líder de gimnasio Terence? Mencionó que hay dos métodos sencillos. ¿Cuál es el otro?, se preguntó. Terence los observaba a los cuatro con una sonrisa. Aunque sus conocimientos básicos eran realmente deficientes, mientras no estuvieran tan desinformados como para desconocer las ventajas y desventajas de los tipos, aún había esperanza para ellos. Al menos, tener conocimientos básicos los diferenciaba de los entrenadores que carecían por completo de ellos. Me gustaría pedirles un favor a todos ustedes, dijo Terence. ¿Qué fue eso? Los cuatro se quedaron sorprendidos. ¿Podrías correr la voz de que el gimnasio de Rogue ha cambiado de entrenadores? Avisa a más entrenadores, dijo Terence con una sonrisa. Los cuatro intercambiaron miradas. Pero tras recibir las indicaciones de Terence, sintieron que no tenían motivos para negarse. Ah, por cierto, añadió Terence, como me hice cargo de este gimnasio hace poco, puede que aún no me conozcas mucho. ¿Podrías quedarte 10 minutos más para ver un entrenamiento? El combate de entrenamiento se basará en el estilo original del gimnasio Rogue. Gallade luchará contra uno de mis otros Pokémon, dijo Terence. Sin problema. Esta petición no requirió ni un instante de vacilación. Ver a un buen entrenador en acción era algo con lo que casi todos los entrenadores soñaban. Aida y Lucy Joy se mantuvieron al margen, observando las acciones de Terence, sin estar seguras de sus intenciones. El grupo despejó la arena de batalla, dejando el espacio completamente a cargo de Terence. Aunque el gimnasio Rogue no lo especificó en cada batalla, su filosofía principal gira en torno a los fundamentos de Pokémon. Cualquiera que se preocupara lo suficiente debería poder encontrar esta información antes de desafiar al gimnasio, dijo Terence. A continuación, mis dos Pokémon demostrarán una batalla de práctica de 2 movimientos. Terence lanzó la Pokéball de Altaria, y ante ellos apareció una combinación de plumas azules y alas blancas como la nieve. Este Pokémon elegante y de aspecto noble cautivó al instante a los 4 entrenadores. Tanto Altaria como Gallade eran Pokémon de gran valor. Gallade miró a Altaria a los ojos, con el espíritu de lucha avivado. Desafortunadamente, esta batalla era solo un entrenamiento básico y no les permitiría luchar tanto como deseaban. Tras dar algunas instrucciones, Terence limitó estrictamente los movimientos que podían usar los dos Pokémon y luego abandonó la arena. Les dejó el espacio a su suerte, preparando el escenario para una batalla silenciosa y sin órdenes, donde los Pokémon demostrarían los fundamentos que habían perfeccionado en su entrenamiento diario. Con eso, Terence, Aida, Lucy Joy y Kuraki, junto con los 4 retadores, se convirtieron en espectadores. A la señal de Terence para comenzar, Altaria hizo el primer movimiento, descendiendo en picado del cielo. Formando una enorme garra de energía azul púrpura que irradiaba un poder asombroso, Altaria la lanzó hacia Gallade. Mientras tanto, la mirada de Gallade se tornó más seria que nunca al despejar su mente y alzar suavemente el brazo. Una luz blanca envolvió la hoja a la altura de su codo, reflejando destellos deslumbrantes, como si fueran la trayectoria de la luz. Hizo un movimiento ascendente y chocó con garra de dragón. Una enorme ola de energía surgió al instante, dejando a todos momentáneamente aturdidos y con un zumbido en los oídos. ¡Qué poder tan inmenso! Las pupilas de los 4 retadores se entrecerraron. Podían percibir que incluso las ondas expansivas residuales de aquel choque podrían herir gravemente a sus propios Pokémon. Sin embargo, eso no fue lo más impactante para los 4. Lo que más les costó aceptar fue que, tras una colisión de alta intensidad, Altaria condensara rápidamente otra garra de energía con su otra pata y la blandiera sin piedad. Gallade respondió de la misma forma, blandiendo la espada de su codo izquierdo sin dudarlo. Las dos luces volvieron a chocar, y las explosiones consecutivas y las descargas de ultra alta frecuencia comenzaron a hacer que los 4 retadores dudaran de las batallas que habían vivido hasta entonces. Esta fue una batalla entre garra de dragón y golpe cortante. Altaria, como si rodara a través de un mar de nubes, descendió del cielo, exudando la presión de un ser superior.
Sus garras de energía azul púrpura se asemejaban a un arma enorme y contundente, dando la sensación de estar cargada de un peso inmenso. Gallade, como un espadachín orgulloso, parecía blandir espadas con ambas manos, cuyas hojas brillaban intensamente. Cada tajo cortante era limpio y decisivo, fluyendo con naturalidad, como si fuera algo instintivo. La conciencia de combate de Gallade había alcanzado su punto máximo. Mientras su cuerpo resplandecía, esquivó la garra del dragón y contraatacó a Altaria. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Un golpe cortante, con su trayectoria impredecible, fue lanzado de inmediato. Como una anguila, se deslizó por las rendijas de la garra dragón. Cuando el golpe cortante impactó, Altaria recibió el golpe con fuerza, y el sordo impacto contra su cuerpo hizo que los 4 retadores se estremecieran simultáneamente. Se dieron cuenta de que Gallade no había contenido su poder. Este golpe cortante era mucho más despiadado que los que había usado en sus propias batallas. Sin embargo, incluso después de ser golpeado por este ataque, Altaria se obligó a soportar el dolor, aprovechando la oportunidad para contraatacar con otra garra dragón. Auge. El espacio tembló y todos observaron cómo Gallade lograba bloquear garra dragón, pero la fuerza del ataque lo empujó hacia el borde de la arena. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Tanto Altaria como Gallade aún irradiaban un aura poderosa, llevando el enfrentamiento entre garra dragón y golpe cortante a su punto álgido. Pasaron los minutos, y los 4 retadores ya habían perdido la cuenta de cuántas veces los 2 Pokémon habían usado sus movimientos. Docenas de veces, tal vez. Pero eso ya no importaba. Con cada choque de sus movimientos, podían ver diferentes variaciones entre garra dragón y corte. Las extremidades izquierda y derecha de los 2 Pokémon intercambiaban golpes, sus ataques iban y venían como un borrón. Las inmensas fluctuaciones de energía de su choque eran imposibles de bloquear. Cada colisión era como el derrumbe de una montaña. La batalla a toda velocidad dejaba a los 4 contendientes casi sin aliento. Esta intensa y rápida batalla sumió a los 4 contendientes en profundas reflexiones. ¿Cómo no iban a percibir la solidez de Gallade y Altaria tras presenciar semejante combate? Sin estas bases sólidas, les sería imposible participar en intercambios de alta frecuencia durante decenas de rondas. Si fueran sus propios Pokémon, incluso si pudieran bloquear un ataque, definitivamente no podrían seguir el ritmo del siguiente movimiento vertiginoso del oponente. Altaria siguió un régimen de entrenamiento específico, dijo Terence de repente, poniéndose de pie junto a los aspirantes. Todos los días practicaba balanceando la garra del dragón 30 veces con cada extremidad. Continuó así durante medio año antes de pasar a un entrenamiento más avanzado. Capítulo 367. La reputación del gimnasio de Rogue se extiende. 30 veces. ¿Practicaba con ambas garras? Los 4 aspirantes contemplaron la arena de batalla con asombro, con la mirada fija en Altaria. Era difícil imaginar que hubiera sido sometida a un entrenamiento tan extenuante. Usar un ataque no es como entrenar físicamente, no solo agota la resistencia, sino que también consume una cantidad considerable de energía. 60 usos de garra dragón al día durante medio año. ¿Acaso un Pokémon común podría soportar eso? ¿Y qué hay de Gallade? ¿Sería capaz de resistir el embate de Altaria? Gallade practica golpe cortante tanto como Altaria practica garra dragón todos los días, si no más, dijo Terence con voz seria. Gallade era diferente de Altaria. Mientras que Altaria tenía otras obligaciones de entrenamiento y seguía de cerca a Terence, lo que le dejaba poco tiempo para practicar cada día, Gallade era diferente. Desde sus inicios, incluso antes de aprender golpe cortante, Gallade blandía sus espadas incansablemente, una y otra vez al día, hasta el agotamiento total. No se trataba de gastar energía, sino de exprimir hasta la última gota de su resistencia. Tras dominar golpe cortante, la intensidad de su entrenamiento aumentó, combinando el entrenamiento de ambas técnicas sin descuidar la teletransportación. Entrenar estos 2 movimientos era todo lo que Gallade hacía en un día. Así pues, en lo que respecta a los fundamentos del entrenamiento, Gallade era incluso más loco que Altaria. Teletransporte y corte conformaban todo el arsenal de Gallade, mientras que garra dragón era solo uno de los muchos movimientos en el repertorio de Altaria. Terence observó atónitos a los 4 retadores. Sabía que ni siquiera podían comprender ese nivel de intensidad de entrenamiento. Si sus Pokémon entrenaran a tan solo una décima parte de la intensidad de Gallade, no tendrían ningún problema para contrarrestar un ataque básico como el ataque cortante. Pero, ¿era realmente tan poderoso un solo golpe cortante? Terence permaneció en silencio. Quizás podría defenderse del garra dragón de Altaria en esta batalla de exhibición, pero esto no era más que una actuación. Sin combinar golpe cortante con teletransportación, Gallade ni siquiera lograría buenos resultados en competiciones a gran escala como la conferencia siempre grande. Solo contra entrenadores que tenían dificultades incluso para conseguir medallas se hizo evidente la abrumadora fuerza de Gallade. Esto, a su vez, puso de manifiesto indirectamente las deficiencias fundamentales de estos entrenadores. Por fin se acabó. En el enfrentamiento final entre Altaria y Gallade, el hilo metafórico que mantenía la compostura de los aspirantes se rompió. Por primera vez, habían presenciado una batalla de tal magnitud. Incluso las competiciones del alto mando o los combates que habían visto por televisión podían tener ese nivel de impacto. Estas batallas solían basarse en combinaciones tácticas de múltiples movimientos y cambios constantes. Sin embargo, nada se compara con presenciar un combate donde 2 Pokémon intercambian repetidamente el mismo movimiento durante decenas de rondas, enfrascados en un sinfín de ataques, choques y colisiones. Estos sencillos pero explosivos enfrentamientos de un solo movimiento pusieron de manifiesto a la perfección los sólidos fundamentos de ambos Pokémon. Ya fuera su resistencia a los ataques, su velocidad de reacción tras cada choque, la rapidez con la que ejecutaban sus movimientos o la profundidad de su energía y resistencia, cada aspecto dejó al público asombrado. Finalmente, comprendieron la verdadera diferencia entre ellos y Terence, el entrenador del gimnasio. Sus horizontes se han ampliado. Los 4 aspirantes quedaron profundamente conmocionados. Algo se rompió dentro de ellos, como si hubieran agarrado algo.
Tras presenciar la batalla de Altaria y Gallade, donde demostraron sus habilidades con movimientos básicos, expresaron su gratitud a Terence antes de marcharse, prometiendo completar la tarea que les había encomendado. Esta batalla de gimnasio había sido una valiosa experiencia, una oportunidad que no habrían encontrado en un desafío de gimnasio convencional. Es genial ser joven. Terence suspiró mientras los veía marcharse a los cuatro. ¿Por qué querías que se corriera la voz de que el gimnasio de Rogue había reemplazado a tu entrenador? ¿Y por qué demostraste tanta fuerza? ¿No te preocupa que nadie se atreva a desafiarte? Preguntó Aida mientras él se acercaba. No pasa nada. ¿Acaso ser entrenador no implica saber que hay retos por delante y encontrar la manera de superarlos?, dijo Terence con una sonrisa. Comparado con enfrentarme a entrenadores novatos, prefiero enfrentarme a los más experimentados. El ranking del gimnasio de Rogue era muy bajo. La mayoría de los aspirantes eran novatos o principiantes que buscaban aprovechar la situación y conseguir una medalla. Dada esta situación, si Terence mantenía sus estándares originales, sin duda se agotaría en 2 meses. Así que seleccionar entrenadores adecuados entre la gran cantidad de reservas es un gran problema. Si distribuyó los emblemas según el patrón original, ¿cómo pudo Terence recibir una evaluación positiva? Así pues, el plan consistía primero en informar a los aspirantes sobre el nuevo líder de gimnasio. Como participante directo en la batalla de gimnasio, Terence creía que esos 4 serían capaces de describir vívidamente sus aterradoras habilidades. Esto desalentaría a los entrenadores oportunistas que buscan una victoria fácil, al tiempo que atraería a aquellos que realmente buscan desafiar a oponentes fuertes y superarse a sí mismos. Esto facilitaría filtrar las reservas de los entrenadores y hacer frente a los retadores sin distraerse ni agotarse con otros asuntos. Después de todo, un entrenador de gimnasio experimentado debería guiar a los novatos derrotados. Si todos los aspirantes fueran como esos 4, Terence se agotaría rápidamente. Además, la mayoría no cumpliría con sus requisitos para obtener una insignia. Si las distribuyera al azar, su puntuación bajaría, pero si se negara a distribuirlas, bajaría aún más. Terence no temía que rivales más fuertes llegaran al gimnasio de Rogue después de que su reputación se extendiera. ¡Qué broma! Gallade ni siquiera había revelado su teletransporte todavía. Si alguien quería cumplir con sus estándares, no necesitaba lidiar con la combinación de teletransportación y corte, pero al menos tenía que ser capaz de enfrentarse al corte de frente. ¿Han terminado los desafíos de hoy?, le preguntó Terence a Kuraki. Sí. Ya no hay más reservas para hoy, respondió Kuraki. En ese caso, el gimnasio permanecerá cerrado todo el día de mañana. Volveremos a aceptar retos al día siguiente, dijo Terence. ¿Tomarse un día libre? Aida se rascó la cabeza, pareciendo comprender la intención de Terence. Sin embargo, esto estaba dentro de las reglas, ya que no existía ninguna normativa que prohibiera a los instructores de fitness descansar durante la evaluación. Simplemente, Terence se atrevió a sugerirlo durante el periodo de evaluación. Es una buena idea. Me vendría bien un día libre, jaja. Supongo que eso no cuenta como pereza, ¿verdad? Lucy Joy. Al día siguiente. Los 4 aspirantes comenzaron a correr la voz, tal como les había pedido Terence, y la noticia de una joven instructora de gimnasia en el gimnasio de Rogue se extendió rápidamente como la pólvora. Un solo movimiento de golpe cortante derrotó a 3 retadores seguidos. El instructor del gimnasio es muy joven. Un movimiento de tipo normal que puede golpear a Pokémon de tipo fantasma. Lo más importante es que el instructor de gimnasia no era otro que Terence, el actual coordinador principal de Owen. Surgieron varias noticias interesantes. Tras presenciar la batalla entre Altaria y Gallade, los 4 aspirantes exageraron la fuerza de Terence, presentándolo como casi invencible. Su contundente victoria sobre 3 de los aspirantes sorprendió a los entrenadores que esperaban obtener una medalla fácilmente. Al mismo tiempo, despertó el interés de algunos entrenadores que antes menospreciaban el gimnasio de Rogue. Además, también hubo muchos coordinadores que pasaron por Terence. Kuraki revisó la información de los entrenadores que hicieron la reserva mientras le preguntaba a Terence sobre sus criterios de selección. No hay muchos entrenadores dispuestos a desafiar al gimnasio de Rogue ahora mismo, murmuró Terence, exasperado. Su popularidad era casi igual a la del gimnasio de Petalburgo, aunque la reputación de ambos gimnasios era completamente diferente. Capítulo 368. Eso sería muy vergonzoso para mí. Finalmente, por recomendación de Terence, se seleccionaron 6 entrenadores. Habrá 3 batallas por la mañana y 3 batallas por la tarde del día siguiente. Para un gimnasio típico, esa ya era una frecuencia de batallas muy alta. La mayoría de los entrenadores de gimnasio no se enfrentaban a 6 retadores en un solo día. Incluso pelear 2 o 3 veces al día ya se consideraría bastante diligente. Este instructor de gimnasia interino sin duda está trabajando duro, pensó Kuraki para sí mismo. ¿Es este el gimnasio Rogue? ¿Es tan increíble como dicen los rumores? Ayer, en el foro de entrenadores de Rogue City, estuvieron hablando de este gimnasio todo el día. Un joven de tez clara preguntó con curiosidad. No lo sé, pero pronto lo averiguaremos. No puedo creer que haya conseguido una reserva. Parece que se te acabó la suerte, dijo otro entrenador a su lado, riendo. Ambos eran entrenadores itinerantes de la región de Kanto. Ya habían participado en la conferencia Índigo y en la conferencia Plateada. Si bien sus resultados no fueron espectaculares, tampoco fueron malos. El joven de tez clara incluso llegó a estar entre los 8 mejores de la conferencia Plata. Estaban de paso por Ciudad Rogue con la única intención de abastecerse de pociones. Sin embargo, al escuchar la acalorada discusión sobre el gimnasio de Rogue el día anterior, la curiosidad les pudo y ambos se inscribieron para la batalla de gimnasio de hoy. Aunque ambos hicieron reservas, solo uno lo consiguió. Nada especial. No es que planeemos asistir a la Always Great Conference. Es solo una insignia. Mientras tanto, dentro del gimnasio Rogue, Terence ya había recibido noticias de su aprendiz Kuraki. Ha llegado el primer aspirante. Es ese entrenador llamado Tatsuya. ¿Tatsuya?
Terence tenía una impresión de él. Después de todo, él mismo había seleccionado a los retadores. Sí, hay dos, pero solo uno es el retador de hoy. Señor Terence, si está listo, comencemos la batalla de gimnasio ahora mismo, dijo Kuraki. Terence asintió y siguió a Kuraki afuera. En el campo de batalla del gimnasio Rogue, Lucy Joy y la inspectora Aida, que habían recibido la noticia con antelación, ya habían llegado para presenciar el combate. Terence los saludó brevemente antes de esperar en silencio a su retador. Tras avisar a Terence, Kuraki fue inmediatamente a encontrarse con el retador. Este llegó un poco más tarde que Terence. Al ver la edad de Terence, se sorprendió sinceramente por un instante. Él es más joven que yo. Disculpe, ¿es usted el instructor del gimnasio? Preguntó Tatsuya. Muy bien. Soy Terence, el entrenador temporal del gimnasio Rogue. La batalla será de 2 contra 2. ¿Estás listo, aspirante?, respondió Terence con calma. Sí, asintió Tatsuya, aunque no pudo evitar sentirse atónito. Terence parecía muy sereno, casi inquietantemente sereno. Sumado a los rumores, esto puso a Tatsuya un poco nervioso. Tatsuya, ten cuidado durante la batalla, dijo el joven de piel pálida. Lo sé. Anteriormente, debido a circunstancias especiales, Terence tuvo que enfrentarse a 4 retadores seguidos, por lo que el gimnasio modificó temporalmente la regla para permitir el uso de un solo Pokémon. Sin embargo, con el ajuste oficial, se ha vuelto al formato original de una batalla formal de 2 contra 2. El formato de batalla es 2 contra 2. Tatsuya de Ciudad Azafrán se enfrentará al entrenador de gimnasio Terence en una batalla por la medalla de gimnasio. El entrenador de gimnasio no puede cambiar de Pokémon, pero el retador sí puede hacerlo libremente. Que comience la batalla. Ambos entrenadores entraron en la arena y se enfrentaron. Terence lanzó una Pokéball, revelando a su Gallade. Las robustas patas de Gallade, firmemente plantadas en el suelo, irradiaban una sensación de estabilidad. Cuando abrió los ojos, que estaban cerrados, su mirada era como una afilada espada, lo que provocó que el Blastoise de Tatsuya frunciera el ceño. Este Blastoise parece bien entrenado, notablemente diferente de los rivales de ayer, pensó Terence. Desde el momento en que Tatsuya vio a Gallade, su sentido de la precaución se disparó. Había una aura inexplicable en este Gallade, una presencia tan distintiva que lo diferenciaba de los Pokémon comunes. Así que este es el Gallade del que he oído hablar. Dicen que su ataque cortante es bastante poderoso, pensó Tatsuya, sintiendo una oleada de emoción en su interior. Blastoise, usa la bomba hidráulica. Con una simple mirada, los pensamientos de ambos entrenadores se aclararon, pero la batalla debía comenzar. A la orden de Tatsuya, Blastoise bajó su cuerpo. Los enormes cañones gemelos en su lomo apuntaron a Gallade, desatando 2 torrentes de agua con una fuerza abrumadora. ¿Un látigo de agua? Terence notó de inmediato que la bomba hidráulica se había debilitado visiblemente. Se había realizado un ajuste sutil en el punto de liberación, reduciendo su fuerza explosiva a la vez que aumentaba su capacidad de cambiar de dirección. Intentando contener la flexibilidad de Gallade, Gallade, apaga la bomba hidráulica, ordenó Terence con calma. Gallade. A la orden, Gallade cargó directamente contra la hidrobomba que se aproximaba. Simultáneamente, las cuchillas de sus brazos brillaron con una luz blanca. Con una trayectoria que maximizaba su poder de corte, atravesó el hueco entre las 2 hidrobombas. Al hacerlo, sus cuchillas la seccionaron instantáneamente, ignorando la presión que ejercían, y avanzaron velozmente hacia Blastoise, que se encontraba entre ellas. Como era de esperar, exclamaron Tatsuya y el entrenador de piel pálida, visiblemente sorprendidos. Cortar el hidrobomba de Blastoise con un solo ataque cortante. ¡Qué precisión! ¿De verdad era solo un ataque cortante? ¿Qué tipo de entrenamiento podría generar tanta energía? Sin embargo, confiar en un solo ataque era demasiado simplista. Todos pensaban al unísono. Blastoise. Y gritó Tatsuya. Al percibir el peligro que se aproximaba a Gallade, Blastoise giró rápidamente su cuerpo, poniéndose de lado. La trayectoria de los 2 hidrobombas, originalmente recta, cambió al instante, transformándose en un ataque de pinza dirigido a Gallade desde arriba y desde abajo. Gallade agitó sus brazos, pero el repentino cambio en la trayectoria de la hidrobomba lo hizo retroceder. Sin embargo, esto no interrumpió sus acciones. Aunque la hidrobomba era un ataque de pinza de amplio alcance, no pudo seguirle el ritmo. En un abrir y cerrar de ojos, Gallade ya estaba frente a Blastoise. Pero en ese instante, una luz brilló en los ojos de Blastoise. Ante la orden de giro rápido de Tatsuya, la trayectoria de hidrobomba cambió de nuevo, transformándose en un látigo de agua en constante movimiento que mantuvo a Gallade a distancia, impidiéndole atacar. No está mal, pensó Terence con una sonrisa. Por fin, una batalla que no es aburrida. La experiencia en combate del oponente era evidente, perfeccionada tras numerosas batallas. Había desarrollado contramedidas básicas para diversos ataques. Con tan solo una sencilla bomba hidráulica, logró crear algunas variaciones interesantes. Tiene una buena base. De todos modos, con sus habilidades, ¿qué tal si intentas desafiarlo de nuevo? Porque si te permito obtener el emblema como el primer retador oficial, sería bastante vergonzoso para mí, pensó Terence para sí mismo. Gallade, huelga de corte. Gallade comprendió el significado más profundo detrás de la orden de Terence. Mientras Gallade esquivaba las columnas de agua, parecía que Blastoise estaba a punto de lanzar su siguiente ataque. Pero en ese instante, un destello de luz, tan brillante como el día, apareció de repente, y el tiempo pareció detenerse. Blastoise y Tatsuya contuvieron la respiración, sumidos en un estado de confusión momentánea. Agítalo. La luz, como anunciando el amanecer, recorrió el cuerpo de Blastoise, que giraba sin cesar. De repente, un poderoso golpe impactó su abdomen, rompiendo la columna de agua y deteniendo la rotación. Bajo este golpe cortante, el cuerpo de Blastoise experimentó una fuerza tan tremenda que sus pupilas se contrajeron y abrió la boca de par en par, como si gimiera de dolor.
Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, cayó al suelo, perdiendo el equilibrio al ser derribado por el golpe cortante. Todos los que presenciaban la escena quedaron atónitos, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Capítulo 369. ¿Quién dice que no tengo un Pokémon de tipo normal? ¿Desaparecido? Tatsuya exclamó conmocionado. Blastoise. El Blastoise que había caído luchaba por levantarse, mirando a su alrededor presa del pánico. ¿Eso fue teletransportación?, preguntó Lucy Joy, sorprendida. Sin duda, ese es el movimiento de teletransportación. Desaparecer y reaparecer así. Solo la teletransportación podría hacer eso. Aida miró a Gallade con sorpresa, con el corazón lejos de estar tranquilo. ¿Lo que está sucediendo? Durante la teletransportación de Gallade, ya fuera fijando el objetivo o ejecutando el corte, se mostraba mucho más fluido que antes, desafiaba toda lógica. Está de pie. Terence parpadeó sorprendido, pero rápidamente reconoció que Blastoise estaba al límite. Como Pokémon de entrenamiento típico, su resistencia a este nivel ya era admirable. Pero eso se acabó. ¿Qué vas a hacer ahora para defenderte?, preguntó Terence. Gallade, continúa el ataque. En el instante en que habló, la expresión de Blastoise se transformó en una mueca feroz. La mente de Tatsuya se puso en estado de alerta máxima al instante, jamás una batalla lo había puesto tan tenso. Ante Gallade, cuyo próximo ataque podía presentarse de cualquier forma, Tatsuya se quedó en blanco. ¿Retirada, defensa férrea? No, combinado con la teletransportación, el golpe cortante de Gallade se convertía en un ataque aún más letal. El golpe anterior ya había dejado a Blastoise visiblemente herido. Si recibía otro impacto, no tendría ninguna posibilidad. Usar retirada o defensa férrea sería como convertir a Blastoise en un blanco fácil. Blastoise, usa protección. Cuando la figura de Gallade comenzó a desvanecerse, Tatsuya gritó la siguiente orden: proteger. Era el único movimiento que podía resistir el ataque de Gallade. Segundo golpe, murmuró Terence en voz baja. En menos de 0,01 segundos, Gallade reapareció de la nada frente a Blastoise. Sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Mientras Blastoise ejecutaba el movimiento protección, en ese instante aparentemente congelado, vislumbró la luz cegadora que emanaba de la hoja del codo de Gallade. Auge. Nadie podía describir la velocidad de aquel ataque cortante, pues en cuanto apareció Gallade, la deslumbrante luz blanca ya se había extendido al tiempo que su espada del codo se balanceaba. El ataque cortante fue tan rápido como un rayo, semejante a un haz de luz blanca, que impactó instantáneamente en el cuerpo de Blastoise. En el silencio que siguió, la quietud del campo de batalla se rompió con un rugido, y todo llegó a su fin. Auge. Blastoise salió disparado por los aires, con su determinación destrozada. Ya no podía mantenerse en pie ni luchar, ni tampoco responder a las llamadas de su entrenador. El joven de tez clara que acompañaba a Tatsuya retrocedió un paso, con el rostro contraído por la sorpresa. ¿La velocidad de este combo, acaso ya había superado la velocidad a la que podía ejecutarse el movimiento protección? Fue, simplemente increíble. Vuelve, Blastoise. Estuviste genial. Tatsuya volvió a meter a Blastoise en su Pokéball y suspiró, obligándose a calmarse. Eso es imposible. Si esa velocidad se combina con el poder destructivo del golpe cortante, este Gallade es prácticamente invencible. Debe haber alguna forma de contraatacar. El gimnasio pone a prueba los fundamentos, ¿no? Fundamentos, así que, usando el método más sencillo, debería poder encontrar una forma de contraatacar, ¿verdad? Además, Gallade usando teletransporte así. Definitivamente no debería poder usar ese combo muchas veces. Debe ser así. Y Graveler, estás despierto. Tatsuya envió un nuevo Pokémon. Terence se acarició la barbilla. ¿Estaría su oponente planeando un contraataque basado en el tipo de ataque? Si se trata del Gallade actual, esto podría ser realmente difícil. La efectividad del golpe cortante se vería significativamente reducida. Pero, un brillo apareció en los ojos de Terence justo cuando estaba a punto de dar una orden, pero una voz en lo profundo de su corazón lo detuvo rápidamente. Esta no era una batalla cualquiera librada en busca de la victoria. En cambio, como entrenador de gimnasio, está aquí para poner a prueba el desempeño del retador en la batalla. Un solo acto de imprudencia fue suficiente. Terence dejó de lado sus pensamientos impulsivos y se calmó. Luego, le ordenó a Gallade que atacara a Graveler con un movimiento prolongado de vaivén, fingiendo fatiga por el uso repetido de la teletransportación. Al final, Gallade logró derrotar a su oponente por un margen muy estrecho. Es agotador. Con la defensa de Graveler, Gallade podría haberlo derrotado fácilmente con más de 2 golpes consecutivos en el mismo punto. Pero no, tuve que alargar las cosas. Ser entrenador de gimnasio no es nada fácil. Gallade no se fatigaba realmente con unos pocos usos de teletransporte. Su ataque cortante, combinado con teletransporte, podía asestar hasta 4 golpes consecutivos, uno con cada mano al reaparecer, seguido inmediatamente por un segundo conjunto de golpes dobles. Si los 4 golpes impactaban en el mismo punto, Graveler no solo perdería su capacidad de combatir. Incluso siendo de tipo roca/diagonal-tierra, sufriría heridas graves que requerirían días de recuperación. Yo, perdí. Tatsuya permaneció atónito incluso después de que terminó el partido. Qué lástima, Tatsuya. Estuviste a punto de derrotar a Gallade, dijo el joven de tez clara mientras se acercaba. Eso es, una lástima, dijo Tatsuya, reacio a aceptar el resultado. Si tengo otra oportunidad de desafiarlo, sin duda encontraré la manera de contrarrestar sus ataques. Pero entonces, ambos recordaron simultáneamente que se trataba de una batalla de 2 contra 2 y volvieron a guardar silencio. Sin embargo, la principal razón por la que Tatsuya quedó desprevenido fue que era la primera vez que veía el estilo de lucha de Gallade. Si hubiera una segunda oportunidad, tal vez no se sentiría tan mal como la primera vez. Hola, líder de gimnasio. Soy Simon.
Aunque todavía no he podido reservar un desafío de gimnasio, tengo muchas ganas de luchar contigo. Seguiré inscribiéndome, así que estate atento a mi solicitud, dijo de repente el joven de tez clara a Terence. Este gimnasio le resultaba fascinante, y ahora tenía aún más ganas de ponerlo a prueba. Y yo volveré. La próxima vez, sin duda ganaré esa medalla de gimnasio, declaró Tatsuya con firmeza. Simon, ¿de verdad? Muy bien, los invito a ambos al desafío. Los estaré esperando en el gimnasio de Rogue, respondió Terence. Los dos entrenadores, tras haber perdido el desafío del gimnasio, se disponían a marcharse, reflexionar sobre su experiencia y regresar más fuertes. Pero justo cuando se disponían a irse, Simon recordó algo de repente y se dio la vuelta. Señor líder de gimnasio, recuerdo que el gimnasio Rogue es de tipo normal. Pero Gallade es de tipo psíquico y lucha. ¿Es la temática del gimnasio usar movimientos de tipo normal? Se refería a la huelga de recortes. No, es solo una preferencia personal. ¿Pokémon de tipo normal? También tengo de esos. Los verás cuando me desafíes, respondió Terence. Lo entiendo, dijo Simon, dándole las gracias. Había obtenido información útil, su oponente usaría Pokémon de tipo normal, lo que significaba que podía prepararse en consecuencia. Después de que los dos se marcharan, Lucy, Joy y Aida se acercaron a Terence. No dijeron nada, pero Terence ya podía adivinar lo que pensaban. Con la fuerza de Tatsuya, sin duda aprobaría. Tenía una base sólida y el gimnasio no tenía por qué ponerle un listón tan alto. Si Terence estaba dispuesto a hacerlo, solo se complicaría la vida. Sin esperar a que hablaran, o quizás no tenían previsto hacerlo, Terence empezó a hablar consigo mismo. Parece que Tatsuya entiende muy bien el entrenamiento básico de Pokémon. Sin embargo, todavía tiene algunos pequeños fallos. Ya le he dado algunas pistas sutiles durante la batalla. Espero que mejore la próxima vez. Terence se rió. Jamás admitiría que había derrotado a Tatsuya intencionadamente porque no quería perder su primer combate. Capítulo 370. La dirección del entrenamiento de Gallade. Durante su tiempo como entrenador interino del gimnasio, Terence no dudó en aumentar su carga de trabajo, asegurándose de brindar la orientación adecuada a los participantes de todos los niveles. Fue diligente y responsable, un verdadero ejemplo a seguir entre los entrenadores de gimnasio. Todo esto no era más que un cumplido imaginado en la cabeza de Terence. Poco después de despedir a Tatsuya, llegó otro retador. Gracias a su anterior batalla con Tatsuya, Terence había descubierto cómo quería poner a prueba a los retadores. El enfoque seguiría centrado en evaluar sus fundamentos. Para el primer combate de gimnasio del retador, Terence usaría a Gallade. Con una combinación de teletransporte y cuchillada, Gallade derrotaría al oponente y esperaría el segundo desafío. Si el retador cumplía con los estándares de Terence en la primera batalla y lograba encontrar una forma de contrarrestar la teletransportación, Terence dejaría intencionadamente una oportunidad para que Gallade perdiera el combate. Entonces, sería indulgente con él y le otorgaría el emblema. Sin embargo, si el retador no cumplía con el estándar de fundamentos de Terence en la primera batalla, incluso si se reservaba una segunda batalla, sería derrotado sin piedad a menos que mostrara una mejora significativa. Mientras Gallade luchaba, Terence pudo evaluar a grandes rasgos los fundamentos de su oponente. Para evitar que la batalla terminara demasiado pronto, planeó convertirla en una carrera de orientación, centrándose en las debilidades de su rival en cuanto a los fundamentos. Este enfoque transformaría la mentira inicial de Terence en verdad, convirtiéndolo en un entrenador de gimnasio dedicado al crecimiento de los aspirantes. Aunque este método requiere más esfuerzo en cada batalla, tengo una ventaja sobre algunos entrenadores de gimnasio. Mis conocimientos no son inferiores a los de un criador intermedio. Y comprendo a fondo la mayoría de los Pokémon. Pensando así, realizar batallas de orientación no me resulta tan difícil. Además, solo son 2 meses. Hacer esto también mejorará mi puntuación en la evaluación. En los últimos días, Gallade ha sido el más ofendido. Como general de primera clase enviado, no ha podido aprovechar todo su potencial. En cada ocasión, se ve obligado a librar batallas prolongadas contra oponentes a los que podría haber derrotado fácilmente. Sin duda, tiene mucho que reprochar. Aunque su desempeño en cada batalla fue bastante mediocre, e incluso pareció derrotar por poco a sus oponentes en algunas batallas, a los ojos de sus retadores, seguía siendo un Pokémon increíblemente poderoso y casi invencible. Para ellos, Gallade era como una imponente montaña que los oprimía, dificultándoles la respiración. La combinación de teletransporte y golpe cortante era prácticamente imposible de contrarrestar, y dado el bajo nivel de habilidad del aspirante promedio, estos dos movimientos, que deberían haber sido fáciles de contrarrestar, terminaron por dejarlos perplejos. Terence también pensaba en cómo asegurarse de que Gallade no desaprovechara estas oportunidades de combate. Si bien los oponentes no eran lo suficientemente fuertes como para obligar a Gallade a usar toda su fuerza, eso no significaba que estas batallas no pudieran servir para su entrenamiento. Gracias a un entrenamiento exhaustivo centrado específicamente en los movimientos teletransporte y corte, Gallade combinó a la perfección ambos movimientos, y Terence lo presenció de primera mano. Al usar corte directamente, y al usarlo simultáneamente con teletransporte, aunque la velocidad de este último no es mayor que la del primero, la ilusión de percepción del tiempo creada por teletransporte hace que corte parezca alcanzar una velocidad extrema. Gallade podía cargar el poder de su golpe cortante mientras usaba la teletransportación, por lo que en el momento en que se teletransportaba al lugar, el golpe cortante lo seguía de cerca. Esta era la razón principal por la que los oponentes no podían defenderse de él, y también por la que es difícil seguir visualmente la velocidad del golpe cortante. Gallade tiene 2 espadas que puede usar para atacar. Después de atacar con ambos codos, Gallade aún puede soportar la presión de la acumulación de energía y luego ejecutar rápidamente otro corte, sumando un total de 4 cortes consecutivos, lo que puede ayudar a compensar el poder de ataque relativamente menor de Gallade. Terence había estado entrenando a Gallade y Miss Magius para perfeccionar su control de la energía.
En lo que respecta al control de la energía, Gallade aún era bastante inexperto, no podía controlar con precisión el poder de golpe cortante, lo que resultaba en fluctuaciones significativas de poder. Esto se evidencia en las batallas contra los retadores, donde Gallade a menudo malinterpreta las órdenes de Terence debido a su escaso control sobre su fuerza. Hasta que aprenda un nuevo movimiento, el golpe cortante lo es todo para Gallade. Aunque lo ha entrenado hasta que es muy rápido, flexible y potente, todo es superficial. El verdadero desafío reside en controlar la energía dentro de golpe cortante. A Gallade todavía le queda mucho camino por recorrer en ese sentido, algo que Miss Magius puede enseñarle. Entre los Pokémon de Terence, Miss Magius poseía el talento más refinado y natural para el control preciso de la energía. Podía manipular sus movimientos con la fuerza exacta que deseaba, y todos los Pokémon de Terence habían buscado su consejo en algún momento. Para asegurarse de que Gallade no desperdiciara estas oportunidades de batalla, Terence y Miss Magius lo entrenaron en técnicas para restringir la energía de su golpe cortante, lo que permitía una concentración de energía más fluida al usar el movimiento. En su primer día de entrenamiento, Gallade logró intercambiar su poder reducido por la capacidad de realizar 3 ataques consecutivos de golpe cortante. Con sus cuchillas de doble brazo, esto equivalía a 6 combos consecutivos. Si bien la potencia de cada golpe disminuía, el mayor número de ataques ayudaba a Gallade a minar mejor la moral de sus oponentes. También le servía como un valioso ejercicio. La potencia siempre se podía mejorar con el tiempo, pero dominar el control de la energía requería práctica constante. Al mismo tiempo, Terence también notó una falta de coordinación en los golpes a 2 manos de Gallade. Aunque difícil de detectar sin una observación minuciosa, Terence le recordó a Gallade que atacar con ambas manos simultáneamente dejaba importantes aberturas en su defensa. Todo su cuerpo se desorganizaba. Si quería mantener esta técnica de ataque combinado, los brazos izquierdo y derecho de Gallade debían estar perfectamente sincronizados y mostrar el mismo nivel de coordinación. Como criador con el honor de ser un coordinador de élite, Terence no podía ignorar esta sensación de desequilibrio. Si bien este pequeño defecto podría no tener un impacto significativo ahora, a medida que Gallade creciera y se enfrentara a oponentes cada vez más habilidosos, eventualmente se convertiría en una debilidad. Por el momento, ni Terence ni Gallade tenían una solución para este problema. Pero no había prisa, Terence ya se lo había recordado a Gallade. En las batallas regulares, usaría principalmente ataques con un solo brazo, reservando su otra espada solo para defensa personal cuando fuera absolutamente necesario. Además de Gallade, los demás Pokémon de Terence también tenían sus respectivas tareas de entrenamiento, aunque no tantas como Gallade y Castform. En definitiva, ellos dos conformarían el principal equipo defensivo del gimnasio durante ese periodo. El señor Terence, el anterior aspirante Tatsuya, así como Simon, que había hecho una reserva, han llegado. Ha pasado una semana desde el primer desafío. Ahora parece que algunos participantes están listos para su segundo intento, pensó Terence para sí mismo. Es hora de volver a actuar. Durante ese tiempo, las impresionantes actuaciones de Gallade dejaron una huella imborrable en muchos entrenadores. Si los aspirantes no encontraban la manera de derrotar a Gallade, probablemente no se atreverían a intentarlo de nuevo en mucho tiempo. Fin del video.